sobre Loudness Control, questões e aplicações. O palestrante é o Mark Judor, International Sales and Marketing Manager, com mais de 15 anos de experiência na área de broadcast, rádio e TV, e mais de 25 anos de experiências em vendas de produtos para a área técnica, tendo feito apresentações sobre a área de áudio, Loudness Control para áudio 5.1 na Bélgica, França, Marrocos e Espanha. Diplomado na Universidade de Paris, La Sorbonne e na Escola Superior de Comércio de Copenhague e na Universidade de Nuremberg. Junger Audio, empresa alemã especializada na fabricação de equipamentos de áudio, processadores de Loudness Controls. Ok, bom dia a todos. Não falo portugués, falo español, así me voy a hacer la presentación en español. Lo siento, la próxima vez que haré una presentación por la SED, espero que hablaré un poco más el portugués, pero por el momento nos vamos a hacer esto en español o portuñol, si lo puedo. Así me llamo Mark Judor, soy responsable del parte sudamericano y un parte europeo y Middle East de Junger Audio. Junger Audio es una empresa alemana que es basada en Berlín, en Alemania, y estamos especializados en procesadores de audio. Hace más de 23 años que la empresa manufactura y desarrolla sus propios procesadores de audio, especialmente procesadores que tratan el arranque dinámico. Y también hemos desarrollado todo aplicaciones junto con los sistemas Dolby, es decir, que manufacturamos tarjetas para Dolby, para la encodificación, descodificación de Dolby, que nos permitirán después de integrar todo esto dentro de nuestros productos. Junger Audio desde el principio ha trabajado con el loudness, la sonoridad. Hemos empezado en este sitio en 2004, mucho antes que había cualquier normalización o regla en el mundo. Y desde este tiempo siempre hemos seguido esto y estamos partners y participamos en el trabajo de los grupos P-Loud y de la ATSC en los Estados Unidos. El P-Loud es el grupo de la EBU que trabaja sobre la sonoridad y que ha hecho la norma R128, y la ATSC es la organización que ha trabajado sobre la normalización que hay ahora en los Estados Unidos. Hoy estoy aquí para hablar del tema del loudness y de los saltos que hay en el loudness, porque, como lo sabíais todos, es un sector que provoca muchos problemas. Los problemas que vemos son problemas dentro de los contenidos. Dentro de un mismo canal podéis ya tener cambios o diferencias importantes entre, claro, la publicidad, que es el actor mayor de los problemas de la sonoridad, de los cambios de sonoridad, pero también dentro de películas hay diferencias que pueden ser enormes y, claro, diferencias con el resto de los contenidos, que sean contenidos de archivos, que sean contenidos en vivo. También tenéis problemas con los cambios brutales que podéis tener con contenidos que no son controlados. Toda la producción que se ha hecho en vivo son potencialmente sitios o posibilidades de tener problemas con la sonoridad. Esos problemas de sonoridad son aún más importantes cuando se trata de varios canales. Cuando todos vosotros han sido en hoteles y habéis visto cuando están mirando la televisión que hay cambios que pueden ser súper brutales y algunas veces en la noche no es realmente súper agradable. El problema que vemos es que uno de los primeros problemas es que los contenidos
que son hechos y que son puestos en la televisión hoy en día no son compatibles siempre con el arranque dinámico que es permitido y que es posible de hacer en la televisión. Claro, un contenido que ha sido diseñado para el cinema no se va a tener las mismas posibilidades que un contenido hecho solo para la televisión. Cuando estamos en un cinema o una sala de conciertos, podemos sin problema tener un arranque dinámico hasta 90 dB sin que haya un problema para el público que está mirando esto. Pero en la televisión no es posible porque no tendremos más que 25 dB. Y será aún peor con los sistemas móviles, con los iPads, los iPhones y todos sus sistemas móviles que hoy en día son más y más utilizados. También hay problemas con el arranque dinámico, aún dentro de una televisión, el arranque dinámico, claro, que es disponible entre los diferentes contenidos. Como se ve, entre una película como Matrix o Noticias, tenemos una diferencia de hasta 15 dB, de 15 loudness units de arranque dinámico, lo que es muy importante porque los dos o los tres tienen que ser puestos en el broadcast juntos. Otra cosa que es importante que entender cuando se trata de sonoridad y de loudness es que los humanos oyen de manera que puede ser variada. Es decir, que nosotros cuando oímos algo no nos vamos a tener la misma percepción de sonoridad o de ruido que sea si es en la mañana o si es más en la tarde. También estamos influenciados por lo que vemos. Las imágenes condicionan nuestra percepción de la sonoridad. Todo eso es subjetivo. Y en 1933 ya había científicos que se llaman Fletcher y Munson que han también enseñado que nuestra percepción de la sonoridad y del ruido puede cambiar dependiente de las frecuencias. No nos vamos a tener la misma impresión de ruido con frecuencias altas como frecuencias bajas. Cuando ven todo esto, lo entienden que encontrar a una posibilidad de manejar la sonoridad para todos es bastante difícil. Otra cosa que podemos ver también cuando se habla de sonoridad es que aun si las normas que han sido hechas son hechas para que tenemos lo más posible de headroom, de verdad lo que hemos visto, hay muchos estudios que han enseñado que la gente que mira la televisión generalmente le gusta más lo que se llama el easy listening, es decir, escuchar sin tener un arranque dinámico súper importante. De verdad, no hay mucho más y más ahora pantallas grandes y posibilidades de escuchar, de mirar su televisión con 5.1, pero en la verdad, muchas veces estas funcionalidades no son activadas por la gente. Pues, todo lo que vemos es que hoy en día, cuando hay los cambios de sonoridad, cuando hay los cambios en el volumen, la gente tiene que utilizar a su remote control y eso ha sido una de las razones por las cuales la gente se ha quejado ante la autoridad. Y cuando esto se pasa es cuando empiezan los problemas para todos los operadores de broadcast. Tenemos una posibilidad de mirar a la televisión sin cambiarle volumen. Eso es una pregunta y es una pregunta que ha sido contestado en los años que han pasado. Pero para ver esto vamos a ver un poco antes lo que se pasaba antes. Porque de verdad todas estas razones, todos estos problemas también han empezado con el facto que la producción en el pasado no estaba hecha según la sonoridad. Toda la producción que existaba estaba hecho con los picómetros, utilizando solo los valores maximales. Así, toda la producción, que cualquier sea la producción, que sean películas o que sean informaciones, sean hechas,
tomando en cuenta el max peak. Cuando hacemos esto, vemos que el centro de gravedad del audio no está conforme con el max peak. Es decir, que toda la gente siempre, aunque sea publicidad o que sea noticias o que sea películas, siempre han sido conforme en plan de picos, pero no todavía teníamos la impresión de ruido cada vez que cambiamos de un contenido a un otro. ¿Por qué? Porque hay un centro de gravedad que cambia y que es realmente el centro con lo cual tendríamos que trabajar. Había después de este tipo de mezcla, había intentos de trabajar con picos y con mucha compresión. Con mucha compresión, el centro de gravedad estaba más centralizado, no teníamos tanto los cambios o los saltos como antes, pero el problema es que no hay arranque dinámico que queda. Y cuando se mira una película, a mí, cuando miro a Matrix o a la Guerra de las Estrellas, a mí me gusta que hay ruido, que hay explosiones y que se pasa algo. Así, de verdad, había que manejar los contenidos según una nueva manera de trabajar. Es decir, encontrando un centro de gravedad y después manejando los picos, claro, pero sobre todo mezclando según un tipo de centro de gravedad. Para hacer esto tenía que hacer un cambio, porque los equipamientos tradicionales no estaban capaces de medir este centro de gravedad. Este centro de gravedad, de nuevo, toma en cuenta todo lo que había dicho antes, es decir, todos estos componentes subjetivos que hemos visto. Todos esos componentes tienen que ser puestos entre una fórmula matemática para tener la posibilidad de medir según este centro de gravedad. Así, antes que esta fórmula existaba, había mucha confusión sobre la gente y la ITU BS 1770 ha aparecido con la posibilidad de hacer una norma que permitiría de tener un centro de gravedad compatible para todos los contenidos que sean mono o 5.1. Y eso permitiría de hacer una nueva forma de medición, una forma objetiva sobre impresiones subjetivas. Eso ha sido hecho con una fórmula súper simple que conocéis todos y que sale en el QFS, que es lo que es importante que entender. Loudness K-weighted refer to full scale. Eso significa solo que nos vamos a tomar el 5.1 y que nos vamos a poner filtros que se van a reproducir la manera de oír que tiene el ser humano. Otra cosa importante que entender ahora mismo es que el QFS y LUFS, quizás habéis visto que también los Loudness Units Refer to Full Scales, es lo mismo. Pero bueno, todo esto estaba bien, teníamos una posibilidad de medir, pero no estaba bastante. Claro, porque estaba necesario también de saber, bueno, nos vamos a medir según loudness, según sonoridad, pero tenemos que saber qué tipo de recomendaciones tenemos para la televisión, cómo podemos trabajar en televisión o cómo podemos trabajar en cinema, qué son los niveles de referencia, qué tiempo tenemos que utilizar para hacer esta medición. Si hablamos de sonoridad, nos vamos a tomar en cuenta también el tiempo, es decir, qué tipo de integración nos vamos a tomar para el tiempo. Todo esto estaba necesario que definirlo y la ITU y la IBU han hecholo de manera diferente y igual. Nos vamos a ver por qué decimos diferente e igual. Igual en primer sitio porque en la sonoridad el algoritmo de medición sería lo mismo. La cosa que puede cambiar después es la manera de medir, la manera de poner un gate o la manera de tomar el arranque dinámico o de saber cuál es lo que nos vamos a utilizar. En la IBU, por ejemplo, ha sido definido tres valores importantes conectado con el momentary, que es súper para temporadas súper cortas,
el short term para temporadas que pueden moverse porque tenemos que medir sobre temporadas más o más un poquito integrado y temporadas integradas que son las que conocéis quizás lo más porque son esas temporadas integradas que son utilizadas en casi todas las normas internacionales ahora y que salen con los -23 o -24 que quizás conocéis. En Europa, el Pilout ha hecho la R128. Es importante conocer la R128 porque aquí en Brasil la R128 es la norma que será seguido también. Con la R128 han definido un nivel de referencia, -23, con la idea que ahora la gente en producción podría producir según una nueva tipo de escala que vemos aquí, con un nivel de referencia a 0, que sería el -23 loudness units. Eso estaba mucho más fácil después para los productores para mezclar, todos los ingenieros de audio, porque de nuevo tenían esta vista del 0, pero también la posibilidad de mezclar con sus orejas. Y eso es la idea central que tenía la EBU. La idea es que todos ahora siguen un paso definido y que la gente empieza de nuevo a mezclar utilizando sus orejas. Y esto es un fenómeno mundial. Cuando vemos hoy en día, en Europa, como había dicho, tenemos la R128 que funciona con un nivel operativo de -23. En los Estados Unidos han hecho esta norma A85. Quizás habéis oído también del CALM Act, que es una ley que ha sido hecha para controlar a la publicidad, porque claro, en los Estados Unidos la publicidad estaba una de las razones de los cambios importantes. En Japón y en Australia y Nueva Zelanda están también empezando con normas que son derivados o de la ITU o de la EBU. Y aquí en Brasil tenéis una norma que sigue en gran parte lo que se pasa con la norma europea. Cuando se ve, como había dicho, los estándares son muy cercas. La diferencia que podéis ver es quizás con los americanos una diferencia en el target, en el nivel operativo que tenéis que alcanzar y en la tolerancia de que sea algunas veces +- 1 ELU o 2 ELU en algunos países. Y en Brasil será la misma cosa con la adición que tenéis aquí un loudness range, es decir, un rango dinámico permitido que sea limitado a 15 ELU. La norma brasileña, vamos a ver un poquito, no sé si todos conocéis a esta norma ahora aquí en Brasil. La norma, como había dicho, seguirá a la EBU con -23 loudness units y una tolerancia de +- 2 ELU, un range de 15 ELU, y lo que se pasará es que las autoridades se van a medir 6 contenidos. Pueden elegir a cualquier contenido que quieren. Se van siempre a medir a un contenido que sea publicitario y el contenido de programa inmediatamente antes del bloque de publicidad. Esos blocos son todos sobre blocos de más de 10 minutos y entre 2 y 10 minutos. Lo que se pasará es que pueden elegir a cualquier sample, cualquier tipo de programa. Y el problema es que había una infracción, había una multa cuando tendráis un bloque de publicidad que tendrá más de 2 ELU sobre el nivel indicado. Este es importante porque este es autorizado solo sobre uno de esos blocos, sobre los 6 blocos. Es decir, que el fallo puede llegar bastante rápidamente. La primera vez tenéis solo un warning, pero la segunda vez es aparentemente 30 days of air y la tercera vez 90 días of air. Lo que significa que si lo aplican realmente así,
se van a matar a emisoras, porque no sé quién se va a sobrevivir sobre 90 días sin hacer broadcast. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las normas loudness en los otros países? En Europa, por ejemplo, tenemos una buena experiencia de lo que se ha pasado y hemos visto, por ejemplo, que había algunos países donde no fue necesario poner reglamentación dura con multas sin tener que obligar a la gente de procesar. Los alemanes, por ejemplo, se han puesto juntos, han visto que en Europa la norma será R128 y todos han decidido de trabajar según que sea los operadores públicos o los operadores privados. En Bélgica lo mismo, con los dos operadores privados, se han puesto con los operadores privados y han arreglado la cosa en algunos meses. En otros países estaba necesario hacer normas o reglas con multas. Los ingleses, por ejemplo, antes ya de la norma R128, habían empezado poniendo una organización que se llama la Ofcom, que controlaba la publicidad. En los Estados Unidos, como lo hemos visto con el Calm Act, ya han empezado a trabajar a que las emisoras hacen publicidades o hacen brocas de publicidades tomando en cuenta la reglamentación A85. Es interesante de ver que en esos países controlan a la publicidad solo, es decir, que pueden hacer casi lo que quieren sobre los otros contenidos. En Europa, por ejemplo, en Francia, en muchos casos, en Europa tenemos la obligación de trabajar según R128 para todos los contenidos, no solo la publicidad. Es decir, que tenemos en este caso un programa continuado que sea controlado por sonoridad. Los resultados fueron muy buenos. El mercado y la producción ha cambiado súper rápidamente. En Alemania, después de 2 años, no hay más gente que llama para decir que tienen problemas de ruido. A esta época se ve que habían empezado con menos 21, antes que el menos 23 será obligatorio. En Italia, con un nivel aún más bajo, un menos 25, han completamente arreglado los problemas de publicidad y aún mejor, lo que pensaban al principio es que las agencias de publicidad siempre pensaban que la gente no se va a mirar la publicidad si la publicidad no sale muy ruidosa. Y aquí se ve que fue totalmente el contrario, han vendido aún más de publicidad. Y en Francia lo que se pasó es que al principio todo el mercado ha empezado con procesos, intentando procesar porque no tenían la posibilidad de producir completamente con los contenidos según la norma, pero poco a poco se ve que ahora la gente produce correctamente con la norma R128 y que procesan menos y menos. Los próximos pasos que tendremos es que en Europa hay la intención muy clara de la IBU y del Grupo Pilot de normalizar a la radio. Yo he visto que aquí en Brasil la norma teóricamente se aplica también a la radio. En radio, claro, no tiene el mismo impacto como en la televisión porque con la compresión que ya hay, no hay cambios o no hay saltos tan importantes como lo que se puede pasar en televisión. En los Estados Unidos están trabajando ahora, en estos momentos, sobre los medios móviles, porque de verdad en los Estados Unidos hay un 40% de la gente que mira la televisión sobre los iPads o sobre medios móviles. Y eso es una tendencia que se va a ampliar. Así están mirando cómo se puede aplicar este tipo de normas en esos sectores también. Pues ahora nos vamos a ver un poco cómo se maneja el control de loudness, dónde sea necesario y cómo se podría manejar. Cuando se trata de control de loudness, tenéis que tomar en cuenta diferentes elementos. La calidad
frente al costo que os vais a tener. La automación, ya cómo se vais a controlar los contenidos, por automación o por control manual. ¿Y qué tipo de contenidos os vais a tener? Que sean file-based o baseband. En cada vez las cosas pueden cambiar. ¿Por qué se va a concernarle? Por al menos dos razones. La primera razón es que aquí en Brasil hay una ley y que esta ley puede tener consecuencias muy importantes, como lo hemos visto. Con los contenidos que son puestos en broadcast en Brasil, hemos hecho, había uno de vuestros colegas que ha hecho un estudio que enseñó que tenéis que conformarse con 99.4% de los contenidos. Es decir, que es casi imposible de tener todo controlado sin manejar realmente, sin utilizar tipo de processing. La probabilidad de fallo es, con la ley de Poisson, llega hasta un 26.4. Es decir, que lo que enseña es que hay 26.4 chances de tener la multa que hemos visto antes. La multa es 30 días sin broadcast. Es una de las leyes las más duras que he visto aquí en el mundo. En todos los otros países hay multas financieras, es decir, que tenéis que pagar dinero, un montón de dinero o no, pero no con consecuencias tan duras como aquí en Brasil. Segundo punto por el cual tener en cuenta la sonoridad es importante, es que también, y eso lo hemos visto con muchas emisoras privadas también, es que hoy en día hay competición muy importante entre los operadores. No hay emisora de televisión que sea de deporte o de películas, o operador de distribución que vende el quadruple play o el triple play, que sea solo. No existe más. Hay siempre competición y la competición se hace no solo sobre los contenidos, claro, se hace con los contenidos, pero ahora se hace también con el parte técnico. Y de verdad lo que hemos visto en Europa, por ejemplo, es que la gente más y más también selecciona por criterios de calidad. Por ejemplo, aún en países como India, hay uno de nuestros clientes que trabaja que es un operador de satélites, que distribuye a 170 canales y que ahora utiliza como argumento de venta el facto que pueden hacer 7.1. 7.1 es puramente una información técnica que normalmente no interesaría la gente, el público, para comprar, para tomarse un programa. Pero lo utilizan a nivel marketing porque saben que la competición es súper importante. Así lo que significa es que, claro, un operador de cable o de satélite que no tiene arreglados sus canales, al menos los canales premium, o una emisora de televisión que no maneja sus contenidos con saltos importantes, no tienen buenas posibilidades de desarrollo. Bueno, ¿cómo se hace en este caso? ¿Tenemos que hacerlo en set and forget, es decir, se pone, se olvida, o tenemos que tener algo evolutivo, o tenemos que trabajar con algo que sea completamente integrado? Para ver todo eso tenemos que mirar a nuestro árbol de la sonoridad. Cuando estáis en Playout había dos tipos de contenidos que os vais a tomar, los ficheros y los contenidos en vivo. Después eso se diferencia con contenidos que son hechos, contenidos ingestos, contenidos producidos, y se ve que cuando tenéis más y más posibilidades, y hay más y más posibilidades también de fallo. Hay posibilidades de tener, claro, contenidos que ya conocéis, que son buenos, y en este caso
¿qué os vais a hacer? ¿Reprocesar algo que ya ha sido hecho? No, no es interesante. Pero al otro lado hay contenidos que no son controlados. Hay contenidos que llegan a la última minuta en la ingest, o hay contenidos que son hechos sin producción según el loudness, o hay contenidos que son utilizados en vivo, y hay muchas posibilidades de tener un fallo a estos puntos. Es decir que se ve que aun si la EBU y la ITU han hecho reglas que dicen producen según R128, producen según las normas, las recomendaciones del ATS, hay muchos casos donde eso no es suficiente. Porque un operador de tele tiene también que manejar los contenidos que no son correctos y tiene que manejar diferentemente los contenidos que ya son correctos. Un mundo ideal sería ficheros que llegan ya listos, ya preparados. Si son buenos según la norma brasileña o europea o americana, pueden ser transmitidos. Si no son buenos, tienen que ser hechos de nuevo por el operador de postproducción, por ejemplo. Pero en la realidad las cosas no funcionan así, porque sabemos que hay producción en vivo, que hay contenidos que recibís en vivo de otros países, que hay contenidos, archivos que no son procesados y no os vais a procesar o a normalizar a todos los contenidos de los archivos, que sabemos también que hay muchos contenidos que no son compatibles con la norma R128, y que hay también dentro de cada emisora problemas de quality control. Es decir que todo eso nos enseña que producir según la norma, una norma de sonoridad es bien, es importante, pero no es suficiente. Será necesario de también tener una vista adaptiva, es decir, tener la capacidad de manejar el audio, cualquier sea el audio, manejarlo diferentemente si ya es correcto o no, si no es correcto. No manejar o no procesar contenidos que son buenos comparado con contenidos que no lo son. Tenerlo de manera permanente, tenerlo también con el respecto del trabajo del artista, del ingeniero del sonido, porque claro, es importante de solo trabajar sobre el arranque dinámico. Muchas veces se ve que sistemas multibandas, por ejemplo, cambian realmente el sonido. No solo se van a manejar o a trabajar sobre el arranque dinámico, pero también se van a colorar el audio. Y eso no es normal. El audio tiene que quedar como el artista quería tenerlo. Y tenéis que manejarlo para mono, stereo, surround, Dolby. Hoy en día quizás hacéis stereo, mañana surround casi seguro para todos, y quizás también contenidos Dolby. Y todo eso tiene que ser incluido porque hay datos que funcionan con esto. Otra cosa súper importante es que hoy en día manejar el loudness significa también integrarlo dentro sistemas de control externos. No es una caja que sea una caja de proceso o que sea una caja para monitorear y hacer reproducción, que se va a decidir cómo funcionarán las cosas. Hoy en día trabajáis con sistemas de automaciones que deciden cuando toman un contenido que viene de un sitio central, o cuando tomáis un contenido que habéis producido de manera interna, o cuando utilizáis contenidos que vienen con ficheros. Ese sistema de control, este sistema de automación puede dar o tiene que dar información a los sistemas después de control para que controla diferentemente los contenidos según lo que tenéis. Vamos a ver rápidamente los casos que podemos tener. En el ingest lo que será necesario es tomar contenidos file-based o contenidos broad-based. Control de la sonoridad aquí se hace muchas veces con normalización bastante simple, y no tenéis problemas con el tiempo porque hay bastante tiempo para hacerlo en la mayoría de los casos.
Hay otros casos donde los contenidos llegan rápidamente, ¿no? Donde es también importante de hacer un decoding o un transcoding de Dolby, o de verificar metadatas, o de mandar estos metadatas junto con las informaciones de medición. Eso fue un caso que hemos visto, por ejemplo, en CCTV en China. Pero también se puede ser que sea un punto central de donde todos los contenidos serán descodificados, controlados por audio y verificados por metadata. Es lo que hemos, por ejemplo, hecho en Alemania por el grupo Sat.1. Pero claro, descodificar el audio y controlar el audio es importante, pero también algunas veces podéis recibir metadatas, informaciones de metadatas de varias líneas, varios sitios. Es lo que hay, por ejemplo, en Sky New Zealand. Todos esos casos tienen que ser dados en cuenta. En la producción, bueno, primera cosa, seguir la filosofía de la norma ER 28, y la filosofía es producir con un sistema de medición y producir utilizando sus orejas. Eso claro. Pero, de nuevo, puede ser interesante también de tener la ayuda de proceso, porque a la salida de un mixing desk puede ser interesante tener para el stereo 5.1 con también la encodificación de Dolby y las metadatas, un sistema que le ayudará con proceso. En postproducción también. En postproducción hemos visto, por ejemplo, tenemos muchos de nuestros clientes en los Estados Unidos o en Francia que tienen ahora en día que manejar el loudness para las emisoras de televisión, porque claro, muchas emisoras de televisión han dicho, pues si tengo que hacer algo, todos se van a hacer algo, y los productores, las empresas de postproducción, todos tenían ahora que mandar contenidos que son compatibles con las normas. Así, esos también han dicho, bueno, en este caso no tenemos tiempo, porque el factor tiempo es importante. No tenemos tiempo para hacerlo siempre de manera file, no tenemos tiempo para manejarlo siempre, así nos vamos también a utilizar proceso a este punto. En playout, en la transmisión, hay tres cosas que tomar en cuenta. La alta calidad, la integración y el facto que la automación se va a controlar. Primer caso que tenéis en el playout es la sonoridad es conocida. Sabéis que ya es buena y ya funciona según ER 128. En este caso, tenéis que tener sistemas que permiten de poner el procesador en bypass. Es importante que aquí no se reprocesa algo que ya ha sido procesado. Caso número 2, la sonoridad es conocida, pero sabemos que no funciona, que no es hecha según la ER 128. En este caso, la automación puede también dar una información, un GPI o una información de red, para que el proceso sea puesto en un fixed gain normalización. Y caso número 3, claro, es el caso donde la sonoridad no está conocida. En este caso es importante que la automación pone un control dinámico completa con true peak y con control de arranque dinámico según la norma que sea preguntada. Cuando se trabaja con multiscreen, claro, es importante de tener sistemas que sean automáticos y que funcionan con elementos exteriores, como hemos visto, con varios tipos de automaciones. Eso es súper importante porque aquí no hay control manual que existe, y muchos de nuestros clientes en Europa y en los Estados Unidos trabajan de esta manera. Al final hay la distribución y la gente que hace el broadcast de muchos canales, y aquí es importante también de manejar el loudness, pero esas empresas se van a manejarle de manera diferente porque, claro, tienen una responsabilidad también frente a las diferentes autoridades, pero ellos se van a integrarlo directamente en sistemas de encodificaciones. Ok, para resumir,
cuando se maneja el loudness, tenéis que tomar en cuenta varias cosas. Una producción en primer sitio, porque eso es la filosofía de la producción según loudness, que sea conforme a la sonoridad, a las reglas que se han puestas. Y es decir, que en este caso tomará más en cuenta la manera de oír de la oreja humana. Tener también siempre la garantía, la asegurancia de un Golden Parachute, que sea un proceso, porque hay, primer sitio, hay riesgos con la nueva ley, que son riesgos muy importantes. Hay la posibilidad también, hay la necesidad de tener la posibilidad de mandar contenidos que sean conforme para todos los países internacionales. Hay la necesidad de ser al mismo nivel que los competidores. Y hay necesidad también de tener estos tipos de sistemas integrados correctamente dentro su workflow de manera simple y eficaz. No olvides una cosa, es que aun si os vais a arreglar 90% de los contenidos, la gente siempre notará al 1% que no está correcto. Nosotros, claro, tenemos varios productos que arreglan todos esos problemas, que le arreglan, como le habíamos dicho, es decir, integrado en su workflow, es decir, con la posibilidad de tener full processing, medio processing, sin processing, dependiente de los contenidos que tenéis y las capacidades que tenéis en interno. Y para el mercado brasileño hay varias formas que tenemos y que podéis encontrar con nuestro partner lineup aquí en Brasil. Estamos. Olá, pessoal. Alguma pergunta para o Mark? Ok, Mark. Ok, obrigado. Obrigado.